Hola, buenos días. Yo soy Carlos Patiño. Algunos de ustedes ya me conocen, otros todavía no han tenido el placer, pero no siempre fue así. Anteriormente, incluso hasta las viejitas se me pasaban de cera. Eh, pues sí, en mi juventud cometí muchos errores, tenía un estilo de vida bien atravesado, como lo diríamos nosotros, llegando incluso a practicar un ritual de brujería, porque yo sentía que mi vida iba a ser demasiado corta y buscaba la forma de protegerla. Y sabiendo que con eso solamente me puse una cadena en el cuello, estando ya atado de manos y de pies por los placeres del mundo, las drogas, la búsqueda de honores en mi círculo social, pues no era una buena forma de vivir. Me sentía apresado, me sentía sin la capacidad de decidir por mi vida. Había perdido mi libertad. Era un esclavo básicamente. Y es que a nadie se nos dio un manual de vida, ¿o sí? ¿O acaso cuando nace un bebé tiene eh, el link para descargar la última actualización del manual tatuado en una nalguita? No. Tampoco tiene adjunto en el cordón umbilical una USB con toda la información para vivir, ¿cierto? Eso era lo que yo pensaba, ¿cierto? No hay una forma, no hay un manual, a nadie se nos dijo cómo vivir, pero resulta que sí lo hay. Les tengo una noticia, lo hay. Y ese modelo es Jesús. Jesús que viene a traernos el verdadero camino, el camino de verdad y de vida. Y hoy pues Dios me llama para seguirle y para imitarle. Y en lo personal, desde que conocí ese modelo, cambió mi vida. Muchas de esas ataduras se fueron yendo con el tiempo y dejaron hasta de pasarse de ser a las viejitas. Ahora muchas de ellas creen que yo quería ser cura, otras me preguntan que si fui seminarista. Y bueno, y estoy en el camino. Tengo la intención de continuarlo porque ustedes saben cómo es esto. Uno se desata, se ata, se vuelve a desatar, pero lo más importante es que tengo la intención de continuar en este camino de seguimiento a Jesús. Y es que desde tiempos antiguos Dios nos ha hablado, ¿cierto? Dios nos ha hablado a la humanidad de diferentes maneras. Yo no soy teólogo ni soy el que más conoce la Biblia, pero sí sé que desde el Antiguo Testamento nos habla de muchas maneras, como por ejemplo que la nube de humo, eh, que de pronto que la tienda de encuentro con Moisés, que el viento suave, que iba a pasar con Elías. Eh, Mejor dicho, Dios siempre ha buscado alguna manera de hablar con nosotros y le interesa tanto hablarnos y que entendamos ese mensaje, que entendamos ese camino, que envió a su propio Hijo, Jesucristo, para decirnos en carne viva ese mensaje. Por eso es que Jesús es llamado el mensaje o la encarnación de ese sueño de Dios. Y es que vino Jesús a ponérnoslo de la forma más simple posible, ¿cierto? Vino a mostrárnoslo con el ejemplo. Vino a decirnos, vea, esto es lo que Dios Padre se sueña con ustedes, esto es lo que Dios Padre se sueña contigo. Eh, este es Dios Padre, por ejemplo, cuando él habla de la parábola del hijo pródigo, y había un padre, pues bueno, ese es nuestro Padre Dios.
también nos habla del cielo y nos dice, así como un granito de mostaza, así es la eternidad. Y Él vino fue a traernos ese mensaje, ese modelo de vida. Y esta semana, puntualmente, me llegó un meme, algo muy cómico, y decía, si Jesús tuviera este problema, ¿qué haría? Pues se haría el muerto 3 días. Y a pesar de lo burlesco, pues me pareció muy cómico en su momento. A pesar de lo burlesco, me parecía bien importante esa pregunta. ¿Por qué no preguntarnos qué haría Jesús? O sea, ¿por qué no preguntarnos en cada momento y sea la situación buena o mala, preguntarnos ¿y qué haría Jesús? ¿Acaso no es la forma adecuada de seguir un modelo? O sea, ¿qué nos dice ese modelo? ¿Qué nos dice ese manual? Lo anterior, esa pregunta me recuerda mucho un libro que leí hace un tiempo cuando estaba estudiando un curso de coaching y trata de un hombre de negocios. El libro se llama La Parábola. Trata de un hombre de negocios que buscando seguir aprendiendo de negocios se inscribe en un retiro espiritual en un monasterio, porque la persona que lo iba a dictar era un monje que tenía un pasado como expresidente de una compañía. Este hombre de negocios buscaba era aprender de ese expresidente de compañía, aprender acerca de negocios. Pero, atención, spoiler. Eh, pero realmente este hombre resulta aprendiendo algo mucho más valioso que de los negocios. Resulta aprendiendo algo, y es que a través del ejemplo de Jesús nos enseña a vivir de la mejor manera, nos enseña a vivir el mejor yo, aprender a liderar, aprender a vivir bajo ese ejemplo de Jesús. Y es mucho más valioso de lo que él estaba buscando. Pero también hay que ver cómo en este libro también nos muestra cómo ese expresidente de compañía, que ahora es el monje, también encontró algo, algo mucho más valioso, y es que este monje era rico antes de, ¿cierto? Y optó por una vida de pobreza, por una vida de, mejor llamarlo, de mayor riqueza, y esa mayor riqueza la encontró en Jesús. Y me resulta curioso porque esto puntualmente me lleva también a otra historia, me viene a la mente otra historia de otro monje. Y es que dice la historia de que iba un monje caminando por, un, por una vereda. Pongámoslo así simple, iba caminando a una vereda de Becho. Y resulta que en el camino se encontró una piedra preciosa. La recogió, la miró, vio que era una piedra preciosa, la guardó en su bolsillo. Un poco más adelante se encontró con otro hombre. Este hombre lo había estado observando y estiró sus manos hacia él pidiéndole limosna, pidiéndole ayuda. Y el monje inmediatamente sacó de su bolsillo la piedra preciosa y se la regaló a este hombre que la estaba pidiendo. El hombre vio el gesto, lo pensó y le dijo, yo te devuelvo la piedra, pero ¿podrías tú darme eso tan valioso, tan importante que has encontrado, que te permite entregar esta piedra preciosa tan fácilmente? Y es que precisamente es Jesús el que nos permite romper con estas cadenas del apego a las cosas, que le permitió a este monje entregar eso que el otro pensaba
tan importante, tan materialmente rico. Las En 2 Corintios 8:9 nos dice, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. En mi experiencia, todo lo que uno posee, lo posee a uno de igual manera. Pues es que es demasiado difícil abandonar los bienes materiales. Algunos de ustedes conocen que mi esposa y yo hace ya como un año salimos de Colombia con 2 maletas. Fue un proceso de migración con dos maletas. Pero en Colombia teníamos nuestras cosas, nuestro hogar, nuestro carro, eh, nuestras cositas, pues básicamente nuestra vida. Y fue ver cómo en poco tiempo nos desprendimos de esos bienes materiales, que la cama, que el TV, que el extractor de jugo, que la licuadora, incluso esas cosas pequeñas y simples que uno diría, también cuesta dejarlas. Pero es que también esas cosas nos tenían a nosotros, no solamente nosotros las teníamos. Y para poner un ejemplo sencillo, eh, el carro, que el mantenimiento del carro, que esté pendiente del impuesto del carro, que vaya, páguelo, que cuando es la fecha de liquidación, que, que el parqueo, que dónde va a parquear, que no quede mal parqueado. Y fue encontrar también una experiencia liberadora en esta experiencia de no tener nada. Y era ver cómo Dios nos había pedido abrir nuestras manos para soltar, pero en esas manos abiertas y vacías, lo que puso fue abundancia de bendiciones. Y para mí fue una experiencia muy grata y ha sido una experiencia muy grata ese aprender a dejar esa falsa seguridad que daba el tener cosas. Pero resulta que el tener no es solamente pues no es la única falsa seguridad que nosotros tenemos en la vida, ¿cierto? Muchas veces también son falsas seguridades, las ponemos sobre las personas que están en nuestra vida o personas que conocemos o que vamos conociendo en la vida. Pero entonces Jesús también quiere liberarnos de esas dependencias afectivas y darnos un verdadero amor, un amor puro y quitarnos esas dependencias que nos esclavizan. Incluso pueden ser en nuestras propias familias, nuestras parejas, nuestros amigos. Por ejemplo, tengo acá una amiga muy querida. Ella es una persona ya un poco mayor de edad y hace muchos años, pues ella me cuenta que hace muchos años perdió a su mamá, pero que todavía siente una rabia en su corazón con Dios porque perdió su mamá. Incluso al hablar de su madre, se le aguaban los ojos. Y era ver cómo un amor a una madre se había convertido más en una cadena, más en una atadura a un sufrimiento para ella. Y es que solo Jesús nos enseña a amar con un amor que no esclaviza y poner nuestro corazón y única seguridad en el Padre. Y esto nos lo muestra en Lucas 2:41. Eh, Jesús, José y María fueron de viaje a Jerusalén y resulta ser que cuando partieron, José y María pensaron
que Jesús estaba en medio de la multitud, en medio de la familia, e hicieron un camino de un día para luego darse en cuenta que no, que Jesús se había quedado. Se devolvieron rápidamente a Jerusalén a buscarlo y lo encontraron en un templo, sentado en medio de sabios de la palabra, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Cuando le preguntó, le pregunta María y José a Jesús que por qué le habían hecho esto, Jesús en su adolescencia le responde, y es que ¿acaso ustedes no saben que debo estar en la casa de mi padre? Y es también como desde su adolescencia Jesús nos mostraba que incluso más allá de ese gran amor que él que tenía por su familia, por su madre, también, también está ese amor primero que es el amor a Dios Padre, ¿cierto? Que es ese amor esencial, donde tenemos que poner nuestro primer amor. Y es que Dios Padre es esa fuente de amor. A mí personalmente me encanta la historia y vida de San Agustín, porque en él yo veo una esperanza para personas que como yo, así pecadores y rebeldes, puedan algún día imitar y ese seguimiento a Jesucristo, ese seguimiento a ese camino. En su libro Confesiones nos comparte cómo a costa de apegos a la riqueza, a los placeres, a las pasiones, se sentía perdido. Me encanta esta pequeña parte de la poesía, se las voy a compartir. Es, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti cosas que no existirían si no existieran en ti. Pero tú me llamaste y claramente hasta romper finalmente mi sordera. Y esta poesía es hermosa y nos muestra cómo, cómo finalmente San Agustín logra encontrar ese verdadero amor que nos permite sentir Dios. Y es que es un amor que nos llama a no depender de amores humanos, porque como humanos somos lábiles. No es que Dios no quiera que amemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestra pareja. Lo que Dios quiere es que los amemos con un amor que nos libere en vez de atarnos. Y en ese mismo camino de limpiar nuestro amor hacia los demás, nos enseña a amar a todos por igual. Y es así como lo hizo Jesús. Jesús durante su vida pública eh, nos mostró que él se rodeaba de pecadores, de prostitutas, de enfermos, que ricos, que pobres, sin importar los juicios de los otros, porque fueron muchos los juicios. Y yo siento personalmente que Jesús me ha ido enseñando a acercarme a las otras personas y a apreciar, a quererles eso sin importar su condición. Como por ejemplo acá en el curso de francés, que mi mejor amigo en mi primer nivel de francés fue un señor rumaní de 75 años, que era rechazado de pronto por su edad, ¿cierto? En el equipo, en el grupo. O un amigo en Colombia que tenía su vida algo desordenada por causa de las drogas y,
y yo compartía tiempo con él, lo escuchaba, eh, le, le intentaba aconsejar y, y compartía tiempo con él, a pesar de que muchas otras personas me juzgaban como si yo también fuera drogadicto. Pero al día de hoy, él está terminando una especialización, está, como se dice, limpio, dejó de consumir drogas, incluso su vida ha cambiado tanto que le han ofrecido en una universidad dictar un diplomado. Y es que, como estos ejemplos, son muchas las personas que necesitan de mí, necesitan de ti, necesitan de nosotros, que valoremos y que los queramos y que los veamos con un ojo, con una mirada, como la mirada de Dios, ¿cierto? Y es que esa mirada que era única de Jesús, que le importaba, que no le importaba la condición de la persona, que le importaba era ese amor del Padre que se reflejaba en el otro. Y yo me imagino cómo era la cotidianidad de un día de Jesús, desde el amanecer hasta el atardecer. Lo que más claramente se evidencia es su obediencia al Padre, ese deseo de hacer la voluntad y de agradarle al Padre. Y es verdad que en muchos momentos de nuestra vida nos cuesta bastante seguir eh, la voluntad del Padre y no seguir lo que nosotros en ese momento quisiéramos. Es muchas veces complejo seguir lo que entendemos que es lo que Dios quiere. Por ejemplo, hace poco yo comencé acá un empleo haciendo un trabajo básico. Era haciendo cargue y descargue de mercancía en una compañía, en una posición de shipping. Para mí era muy, muy duro ese trabajo. Esa posición era más que dura, me costaba la vida. Yo me sentía enfermo antes, durante y después del trabajo. Y a pesar de que muchas personas, amigos, mi esposa, incluso hasta la trabajadora social que nos acompaña, me recomendaban que renunciara, en medio de la oración, yo sentía que todavía no. Sentía que Dios me decía todavía no. Y era demasiado duro, me costaba enormemente, y mi estado de ánimo estaba por el piso, pero yo sentía que me decía Dios que todavía no. Yo continuaba haciendo mi trabajo, pero en medio del trabajo seguía orando y le pedía a Dios que me mostrara si no era todavía no, que cuándo, o que me mostrara cómo era. Hasta que un día, hasta que un día entendí que ese era el día. En ese momento, eh, que sentí que ya era el momento, me acerqué a hablar con el supervisor y con la persona de recursos humanos, y para mi sorpresa, no aceptaron mi renuncia. Por lo contrario, me ofrecieron una posición mejor, me ofrecieron una posición en el área de mantenimiento, que de por sí es un progreso para mí porque me ayuda, para la homologación de mi carrera en este país. Entonces, eh, fue un, fue una sorpresa grata para mí porque, siendo yo tan irreverente como siempre he sido, la verdad me cuesta mucho esa obediencia, pero veo que los planes de Dios son mucho mejores que mis planes. Y me sensibiliza mucho
Me sensibiliza mucho una escena de una película que creo que ustedes se han visto, o si no los invito a verla. Es La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Aunque tiene escenas muy fuertes, a mí me sensibiliza bastante y por ejemplo en este momento me recuerda aquella escena en la que momentos previos de que Jesús sea aprendido, él vive uno de sus momentos más angustiantes. Él pasa por un momento tan duro en el huerto de Getsemaní que en la oración Jesús sudaba gotas de sangre y le pedía a Dios Padre que si era posible alejar ese cáliz de él. Pero no siendo así, no antepone su voluntad, sino que todo lo entrega si es la voluntad de Dios Padre. Y su obediencia, la obediencia de Jesús, compró nuestra redención. Filipenses 2:8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más grande de los nombres. Otro gran ejemplo de obediencia y que de pronto muchas veces no es tan mencionado, pero que a mí me encanta, es José. Y es que en Mateo 1:18 vemos como él siendo un hombre justo en medio de su religión judía, eh, al, en- al enterarse pues que María estaba en embarazo, en secreto él había tomado la decisión de abandonarla en secreto para que no fuera repudiada en público. Y ante los ojos humanos lo que estaba haciendo José era lo más justo. Incluso se podría juzgar desde ese punto de vista humano de la religión actual judía, l- incluso era ser bondadoso, pero resulta ser que es que ante los ojos de Dios no era el camino. Por eso el ángel del Señor eh, se encuentra con José, se le aparece en el sueño y empieza mostrándole lo grande que él era. ¿Quién era? José, descendiente de la familia de David, le muestra quién era, su grandeza, su historia, y también le muestra que no debe tener miedo de continuar su proyecto con María, porque resulta ser que aunque José pensara que casarse con María era un proyecto humano, realmente hacía parte del plan de salvación de Dios. Y así con su obediencia al Padre, José permitió continuar con el plan de salvación de Dios para el mundo, el cual hoy continúa pues gracias a los sí continuados de muchas otras personas. Y es que hoy, y es que hoy Jesús necesita de tus manos, necesita de tus piernas, necesita de tu voz. Necesitamos que todos seamos esa humanidad añadida que trabaja en pro no solo de nuestra salvación, sino en la salvación de todos los otros, para que también puedan los otros escuchar ese plan, ese amor, puedan conocer ese camino y ese modelo, que así como yo en mi juventud yo no lo conocía, ¿cuántos otros en ese momento no lo conocen? ¿Cuántos otros necesitan escuchar esa buena noticia? Y pues es que en Juan 17:19 nos dice, y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Y es que este amor tan grande, esto tan bueno merece ser compartido, ¿cierto? Pero cuando yo escuché la primera vez que decían que bueno,
debe ser compartido. Yo dije, pero ¿cómo? Esto es demasiado grande. Hasta que lo puse en una analogía con una película que se llama eh, Cadena de Favores. Y es que consiste básicamente en un niño que planea cambiar el mundo. Y para eso se propone, como él sabe que es un niño, que él es pequeño, que de pronto no tiene tanto alcance, se propone hacer tres favores a tres personas diferentes, algo importante para cada uno de ellos. Pero como pago, le va a pedir a cada una de esas personas que lo repliquen haciendo tres favores a tres personas diferentes también. Y cuando uno dimensiona este plan, uno llega y dice, es un niño pequeño haciendo tres favores, pero lo dimensionas hasta dónde puede llegar y realmente uno sabe que es gigante. Pues aún más grande es ese plan de Dios, pero parte de las pequeñas obras, parte de los pequeños sí continuados, parte de que hoy eh, pongas tus manos, tus pies, tu humanidad para que demos continuidad al plan de Dios. Que tengan muy buen día.